Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy vamos a tocar tres temas puntuales en este programa. Uno me parece especialmente importante y la Defensoría del Pueblo parece que tiene toda la intención de hacer algo al respecto y es el asunto de los feminicidios. Los feminicidios en el Perú han crecido, pero en Arequipa también se tornan preocupantes. 7 en este año. 12 el año pasado. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Vamos a analizarlo con el representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel Manrique. Más adelante voy a estar con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Vamos a tener el corolario de lo que fue una historia que hemos venido tratando reiteradamente con Alfie Evans, el niño de 23 meses que falleció en Inglaterra en medio de discusiones en los juzgados sobre si debería ser o no trasladado a otro hospital, que era lo que querían los padres, y que el hospital y los jueces evitaron hasta el final. Y finalmente voy a estar con Rosario Paredes, una precandidata de Acción Popular a la alcaldía de Arequipa. Soy Enrique Zavala, les recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Ángel, bienvenido. Quique, buenas noches. No, en primer lugar me pareció muy interesante eh, que se empezaran a tocar los temas del feminicidio más allá de campañas de concientización solamente. Hay, lo dije hace un instante, 7 feminicidios este año, 12 el año pasado, me parece que hay como 5 o 6 intentos además Seis denunciados intentos. este año. Uh, ¿Esto te preocupa? Preocupa al país, ¿no? Y creo que esa es una primera reflexión que hay que tener en cuenta. Esto no es un problema solamente de la víctima o de su entorno familiar. Este es un problema de la sociedad peruana y también arequipeña. Y eso implica efectivamente que tenemos que tener una capacidad de respuesta por parte de todas las entidades del Estado. Tenemos que partir de lo siguiente. Si el vecino le está pegando a su mujer es una cuestión de la sociedad, no es una cuestión de esa familia. De la vecina, así es. Es un problema de la sociedad y justamente si es que no tenemos una capacidad de respuesta, no solamente desde las entidades del Estado, sino como ciudadanos, nos convertimos en cómplices, Quique. Y eso es justamente uno de los mensajes que indicábamos ayer en el lanzamiento de la campaña, en donde, como bien lo indica, se ha liderado desde la Defensoría del Pueblo, pero que tiene un compromiso expreso. Y además tiene un nombre perfecto, ¿no? No más feminicidio. Así es. Que tiene, además te decía, el compromiso expreso del Poder Judicial, el Ministerio Público, los Centros de Emergencia Mujer, el Instituto Nacional Penitenciario, la Gerencia Regional de Educación y de Salud, que cumple una labor preventiva, ¿no? La Policía Nacional, todas las entidades tutelares que tienen que garantizar este derecho de las mujeres. Pero decía además que ante este problema social, hay dos mensajes muy directos que tenemos que difundirlos por todos los medios. En primer lugar, a la víctima, a decirle a esa mujer que en este momento puede estar sufriendo, que el Estado tiene el deber de protegerla, el Estado tiene el deber de defenderla, y que ante la situación grave que está padeciendo, ella tiene la responsabilidad de denunciar, y el Estado le va a brindar una asesoría jurídica gratuita, le va a brindar una atención de salud integral a nivel físico y psicológico y también le va a brindar espacios de protección a través de albergues si es que necesita para que pueda estar distante y lejos de las personas agresoras. Por lo tanto, es importante que la víctima tenga el coraje y el valor de hacer la denuncia desde los momentos que se inicia la violencia. Pero también hay un segundo mensaje importante a ese agresor, Quique. Como Defensoría del Pueblo siempre tenemos un contacto directo con los ciudadanos y como bien ratificamos y exhortamos a garantizar los derechos, también en este momento es nuestra obligación ética de decirle a ese agresor que su broma de mal gusto, su insulto, su golpe, su maltrato físico, psicológico, sexual o patrimonial son delitos y que si lo está haciendo puede ir a la cárcel. Ese es un mensaje también directo a esa persona agresiva, porque no es común de un comportamiento humano maltratar a otra persona. Correcto. Yo, me parece bien que el Estado empiece a asumir la iniciativa y no lo deje en programas como Nunca Más, ¿no? O sea,
ver en la televisión como si fuera un espectáculo, una reportera que se convierte en la defensora de las personas, no es lo que debe pasar en una sociedad. Menos mal que ahora la Defensoría empieza a impulsar el asunto. Sin embargo, yo tengo algunos miedos, algunos reparos, porque no sé si el Estado está precisamente preparado para dar la defensión adecuada en el momento adecuado a la víctima. Ponía el caso ayer a colación, que era el de esta mujer que fue asesinada de una cuchillada en la frontera de su casa, y donde ella había denunciado, había estado en un albergue, hasta ahí había estado 9 meses inclusive con sus hijos, había recurrido a un proceso judicial, el juez había dado una medida de protección, había ordenado que el tipo no se acerque, no, pero se acercó y la mató, ¿no es cierto? Y leía yo hoy día en los periódicos por declaraciones dadas por el presidente de la Corte, algo que me resulta aún más preocupante. Dice, según el juzgado de familia de Arequipa, al 99% de los casos de violencia familiar, el juez designa protección policial. Claro está, no se cumple. Al 98% se le da asistencia psicológica y social, bueno, todo eso. Pero Samayoa decía, es imposible, hay 40.000 casos de violencia familiar en los últimos 2 años. Al 99% se le da protección policial, pero no hay tantos policías para que se dé la protección policial. La protección policial no se hace efectiva. Y si un juez dicta protección policial y no hay policías, pues el tipo accede y la mata. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo pretende enfocar esto la Defensoría del Pueblo para hacer que el aparato estatal, que está obligado, como has dicho, a proteger a la víctima, la proteja, pero eficientemente? A ver, hay dos niveles de acción en este tipo de casos. En primer lugar, el tema preventivo, que como te comentábamos, es importante que la ciudadanía conozca sus derechos, advierta cuándo comete o no un delito y la gravedad de los mismos. Pero el otro ya es el funcionamiento de todas las entidades del Estado frente a los casos concretos. El caso que hace referencia, efectivamente, uno indica dónde están los problemas ya durante toda la ruta de administración de justicia. Porque puede darse una denuncia, puede haber hasta inclusive una medida de protección por parte del juzgado, en donde los operadores de justicia están cumpliendo oportunamente su trabajo, pero quizás uno de los últimos eslabones en donde esta persona tuvo que haber tenido una prisión preventiva no se concretizó. Y ahí hay una de las primeras interrogantes para ver cómo efectivamente esta persona no tuvo prisión preventiva. Tú, como yo, te estás preguntando lo mismo. Así es. ¿Por qué ese tipo recién se va a prisión preventiva después de que asesinó? Así es. Y no cuando golpeó, Así pegó reiterativamente, amenazó, hizo todas las cosas. ¿Por qué además, Kiki? Porque justamente un reto que es parte de nuestra campaña y del trabajo que vamos a realizar como Defensoría del Pueblo es la evaluación de justamente esta ley, que es la ley 30.364, en donde establece toda esta ruta que tenemos que seguir y las responsabilidades de cada una de las instituciones para advertir dónde están los problemas. Es cierto de que hay una sobredemanda respecto de la capacidad del Estado, pero hay cosas que no se pueden concebir. No se puede concebir que no se acepte una denuncia. No se puede concebir de que se archive una denuncia sin haber valorado debidamente los medios probatorios. No se puede concebir que una instancia judicial no adopte una prisión preventiva. Y esa es la evaluación que nos corresponde ahora realizar. Quiero entender una cosa. El compromiso de la Defensoría del Pueblo es que ustedes van a monitorear de que todo eso se cumpla. O sea, que por primera vez en muchísimo tiempo la víctima no va a estar sola en medio de esto, sino que puede recurrir a la Defensoría y decir, estoy denunciando, estoy haciendo, sigan mi caso, y ustedes lo van a seguir. Por supuesto, parte de nuestra función es justamente la supervisión de todas las entidades del Estado, en donde supervisamos para que estas entidades garanticen derechos, supervisamos para que estas entidades cumplan sus funciones. Y en el caso específico de la campaña, si bien hay un gran componente de prevención y concientización, para nuestra labor defensorial el componente de supervisión es fundamental.
Y eso implica efectivamente llegar a todos estos operadores de justicia para decir, oiga, esto no se puede cometer. Ya sea en instancia policial, fiscalía o jurisdiccional, ya hay además plenos casatorios del Poder Judicial que definen criterios que debes de considerar para administrar justicia en estos casos. Y eso es parte también de nuestra labor de supervisión. Parte de la campaña comprende la elaboración de un informe de Defensoría Regional en donde vamos a evaluar justamente el comportamiento de estas entidades para luego también presentar las recomendaciones del caso. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con el representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel Manrique. Ha asumido el cargo hace relativamente poco tiempo, un par de meses tal vez, y le está dando nuevos aires, algo que realmente a mí me parece importante, pues la Defensoría tiene un papel importante precisamente para supervisar el buen funcionamiento del Estado. Tras la pausa sigo con él para hablar más de esta campaña y de las sanciones, porque que el Estado proteja a las víctimas es una cosa, pero hay que perseguir a los perpetradores, a los victimarios. Regresamos para hablar de eso. Estamos de regreso en el programa. Estoy con el representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel Manrique, y estamos hablando sobre el lanzamiento de su campaña No Más Feminicidios, que me parece realmente importantísimo. Dice, denuncia desde el principio, más o menos. Pero identifica la violencia desde el inicio. Identifica la violencia desde el inicio. Tal vez debería preguntarte eso. ¿Cuál es el inicio de la violencia? Así es. Eso es sumamente importante, Kiki, porque a veces lo que puede comenzar con una broma de mal gusto puede terminar en un feminicidio. Y eso es importante que todos lo tengamos claro y que nos preocupe. Claro, y no se debe entender que empiece esto a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche termine el asunto, sino es un proceso largo de una relación. Así es. Y el inicio de la violencia puede ser en el espacio familiar, puede darse en el espacio laboral, puede darse en la calle, puede darse en un establecimiento educativo o de salud. Y es importante que todos estemos alertas justamente para identificar la violencia desde el inicio. Que una persona, puede ser un conviviente, un esposo, agreda verbalmente a su esposa, a su pareja, a sus hijos, ya es el inicio de la violencia. No es normal que nos tratemos ofendiéndonos, que yo me burle de otra persona y la haga sentir mal, que yo estereotipe a una mujer en donde solamente la limito a algunas actividades y la creo inferior a mi persona. Eso está mal, Kiki. Y eso es el inicio de la violencia que tiene que ser denunciada. Porque culturalmente, lamentablemente, todavía hay muchos estereotipos machistas en donde se está creyendo que por ser hombre somos superior a la mujer y que la mujer solamente es un sujeto de dominación nuestra y que por lo tanto tengo yo todo el derecho de agredirlo. Eso es parte del proceso cultural que tenemos que revertir. Y eso es parte de la exigencia desde el sector educación y el compromiso del mismo el día de ayer para revertir ese proceso. No puede ser, Quique, que concibamos aún de que las mujeres pueden ser maltratadas, limitadas y violentadas cuando se le ocurra a la pareja. Hay que verlo desde ese punto de vista, pero quiero hacer un paréntesis. No está contribuyendo en nada idioteces como el concurso de Reina de Arequipa, donde se pide, por ejemplo, que no solamente sean bellas, sino que sepan cocinar. Es una, disculpe el término, tontería, ¿no? Y lamentablemente las autoridades contribuyen a veces a ello, ¿no? Algunas autoridades, por supuesto. Ahora, yendo al tema del perpetrador, se necesita perseguir al perpetrador y tomar medidas para que él se dé cuenta que lo que está haciendo es un delito y que se puede ir a la cárcel, ¿no es cierto? Así es. Hemos visto casos terribles. Lo de esta chica que ha sido quemada en medio de un bus junto con otras personas, además, ¿no? Terceras personas que no tenían que ver nada con este asunto. ¿Cómo vamos a hacer para que las cosas funcionen, para que el mensaje llegue? Porque hace un instante tú decías, hay que denunciar cuando
inclusive dentro del matrimonio, o la pareja o el conviviente hace las bromas de mal gusto, empieza a maltratar de esas cosas, pero vayamos a la realidad. Si una mujer va y se presenta ahora, en estos instantes, a una comisaría y le dice, mi esposo me está haciendo bromas de mal gusto, diciendo que yo solo sirvo para cocinar, que yo solamente tengo que tenerlo el almuerzo, cosas de ese tipo, pues le van a rechazar la denuncia. Aquí no hay nada. A ver, hay dos niveles, Quique, sobre eso. En primer lugar, una de las causas que están dando algunas explicaciones, porque todavía está en proceso de investigación muchos casos, es que dado que se tiene esta cultura machista, ¿no?, predominante, en los últimos años el protagonismo de la mujer ha sido sumamente importante en múltiples esferas, laborales, profesionales, como nunca antes en la historia de la académicas, humanidad. así es, intelectuales, ¿no? Y justamente este nuevo protagonismo de la mujer puede generar en esta persona machista una reacción agresiva, violenta, de enojo, de envidia frente al protagonismo de la mujer. O frente a la desobediencia, entre comillas, en cuanto a que la persona machista puede decir, tienes que hacer esto porque te corresponde, y la mujer se niega. Y ahí es donde se genera el acto de violencia. Pero se dan sobre estereotipos que desde la educación se han ido contribuyendo. Y es allí donde el día de hoy justamente estaba con la reunión de todos los directores de UGELES y reflexionábamos sobre ello. Y decíamos cuán importante efectivamente tener una educación constructiva, ¿no?, una educación con enfoque de derechos y enfoque de género que nos permita justamente identificar los mismos roles entre hombres y mujeres, tan importante de que no reproduzcamos estereotipos del pasado que ofendan a las personas. Ahora, sobre el tema de la denuncia que tú hacías referencia. En primer lugar, yo saludo de que esa mujer que puede recibir un insulto vaya y lo denuncie. Porque ten por seguro que una vez hecha la denuncia, la policía, que tiene la obligación de recibirla, lo va a notificar. Pero lo va a notificar, va a aceptar la denuncia, porque ha habido casos de mujeres que han ido a comisarías. Espero que no esté pasando ya, pero esto es real. Mi marido me ha golpeado, o una cosa, ¿qué habrás hecho? Pues, ¿no? Así es, ¿no? así es. O a veces se trata de convencer a esa otra persona para decirle, no, mira, no te preocupes, ya se va a solucionar, o tu conviviente va a cambiar y por lo tanto regresa otro día. Ese es un tema que tenemos que erradicar en las comisarías. La comisaría justamente tiene la obligación de recibir la denuncia y sobre eso iniciar el trámite. El policía per se no califica los hechos, ¿bien? Eso ya lo hace el fiscal, lo hace el juez. El policía tiene la obligación de recibir la denuncia. Ahora, ya el juez y el fiscal valorará los medios de prueba, las circunstancias y sobre eso tendrá un pronunciamiento sobre el fondo. Pero es importante que la policía justamente también oriente a las personas sobre cuáles son sus derechos. Ahora, el problema de la denuncia, no, a pesar de todas esas cosas, no parece ser el gran problema. Porque si en 2 años, según el Poder Judicial, hay 41.000, más de 41.000 denuncias de violencia familiar, significa que sí se denuncia. Así es. ¿Pero qué hacemos? Ya, se ha denunciado 40.000 casos. No hemos bajado, o sí hemos bajado. No, a ver, el incremento de las denuncias tiene que tener doble lectura. En primer lugar, una lectura positiva en cuanto a la capacidad de respuesta por parte de las personas. Y eso es importante, ¿no? El hecho de que efectivamente se incremente la denuncia es que efectivamente hay una capacidad de reflexión por parte de la víctima en ese momento y denuncie. Y eso es importante, ¿no? Ahora, hay que también entrar a un análisis, y esa sería la otra lectura, sobre ya la calidad y las conductas de la denuncia, que se están dando en la denuncia. Por ejemplo, desterrar de una vez por todas, y el Poder Judicial ha tomado una iniciativa muy importante sobre ello, ¿no?, de que son pues las mujeres las que provocan la violación, ¿no? Son las mujeres las que se ponen en escaparate, ¿no? Son las mujeres las que provocaron el acto de violencia. Desde el Poder Judicial se ha conformado una comisión para empezar a evaluar la administración de justicia bajo un enfoque de género,
con la finalidad de advertir de que no podemos seguir administrando justicia bajo ciertos estereotipos que afectan a las mujeres. Y eso es una iniciativa sumamente importante que ha tomado el Poder Judicial a nivel nacional, que se está dando en todas las Cortes Superiores y que nos tienen que ir permitiendo ir mejorando justamente para garantizar derechos. Te comento. Ayer justamente en el Colegio de Abogados presentamos un libro del Tribunal Constitucional sobre mujer y constitución. Y de las exposiciones que se daban, de los casos que se analizaban, se advertía que a comienzos del siglo XX, o sea, hace un siglo básicamente, Quique, todavía se consideraba que la mujer era un objeto sometido al varón y que para todo acto tenía que pedirle permiso a su esposo. Imagínate, ¿no? Ha habido avances en ese tema, se han ido avanzando, pero todavía no estamos en un escenario ideal. Tenemos que seguir avanzando en esa línea. Ángel, te agradezco mucho por venir. Y felicitaciones. Me parece muy bueno que la Defensoría empiece a supervisar el funcionamiento del Estado en el caso de las denuncias por maltratos hechos por mujeres. Muchas gracias, Kiki. No más feminicidios es el nombre de la campaña. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos volvemos con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Kiki.